Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Internacionales. Son las 6:36 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Yo me permití hacer una especie de resumen. Probablemente algo se me ha escapado, pero de lo ocurrido en el conflicto en Ucrania desde el viernes que terminamos nuestro programa a las 9 de la mañana y hasta esta madrugada prácticamente. No habría que recordar que en estos 5 o 6 días Vladimir Putin puso a las fuerzas nucleares de Rusia en alerta especial. Expertos norteamericanos hablan de que Rusia estaría en poder de unas 6.000 ojivas nucleares, casi 6.000, pero unas 1.500 estarían listas para desmantelarse. Turquía anunció que restringiría el paso de algunos buques de guerra, obstaculizando así actividades militares rusas. El presidente de ese país calificó el ataque de Rusia a Ucrania como inaceptable, pero también dijo que no habría sanciones porque perjudicarían a Turquía. Estamos luchando por nuestra vida, fue lo que dijo Zelensky en la Unión Europea, me refiero al presidente de Ucrania. Pidió entrar urgentemente en la Unión, le habrían dado luz verde, ahora esa entrada en la Unión no es inmediata, podría tardar, de acuerdo a los expertos, incluso meses, cuidados y años. En la conferencia de desarme y en el Consejo de Seguridad hicieron boicot masivo a la intervención de Lavrov en Ginebra. 140 diplomáticos abandonaron las reuniones cuando tomó la palabra a través de un video porque por sanciones no pudo asistir a esas reuniones. Se confirman cada vez más ataques en áreas urbanas de Ucrania. La segunda ciudad de Ucrania era atacada mientras rusos y ucranianos se sentaban en la frontera buscando un alto al fuego. Por cierto, que está previsto para hoy 2 de marzo una segunda ronda de diálogos en Bielorrusia. Un convoy de unos 60 kilómetros de largo avanza hacia Kiev y Bielorrusia se suma a la ofensiva. ¿Cómo? Facilitando la entrada por su territorio, por lo que la Unión, Reino Unido, quise decir, no la Unión, Reino Unido impone sanciones. Este fin de semana se destruyó el avión más grande del mundo, un símbolo ucraniano, se destruyó el monumento al Holocausto, se destruyeron dependencias civiles como por ejemplo la alcaldía en la segunda ciudad más importante de Ucrania. Y en paralelo, Elon Musk facilitaba internet satelital en ese país. Ese es el resumen de parte de lo ocurrido este fin de semana. ¿Cuáles son los titulares el día de hoy? Bueno, muchos tienen que ver con Ucrania, partiendo del discurso del State of the Union, del Estado de la Unión, de Joe Biden, el primero en su ejercicio, que comenzó precisamente hablando de Ucrania, con la presencia de la embajadora de Ucrania allí en el Capitolio de los Estados Unidos. Bueno, Mundo UR lo titula así: Estados Unidos cierra su espacio aéreo a aerolíneas rusas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho también la Unión Europea y Canadá. Nos uniremos a nuestros aliados y cerraremos el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos para aislar aún más a Rusia. Fin de la cita para él. Un Biden que aseguró que Putin subestimó la respuesta de Occidente a la invasión de Rusia a Ucrania. Creyó que podría dividirnos. El presidente de Estados Unidos, Biden, considera que el mandatario ruso debe pagar por su agresión o de lo contrario causará más caos en el mundo. Además dijo: la guerra de Putin fue premeditada y no provocada. En este caso, titular de Infobae. En el mundo titulan con Joe Biden y esta cita: Estados Unidos no busca enfrentarse a Rusia en Ucrania. Dijo que las fuerzas de su país no buscan enfrentarse a los soldados rusos en Ucrania, pese a su despliegue en países del flanco este de la OTAN. Dice: nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN en caso de que Vladimir Putin decida moverse hacia el oeste. Extreman medidas de seguridad en Washington previo al discurso del Estado de la Unión. Estados Unidos que libera 30 millones de barriles de crudo ante la crisis en Ucrania, eso para controlar, entre otras cosas, los precios de los combustibles en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos. Y esto nos obliga a pasar al tema ruso-ucraniano directamente. Rusia que prohíbe sacar del país más de $10,000 en efectivo. Rusia que señala que continuará su ofensiva en Ucrania hasta lograr que Occidente deje de ser una amenaza. Y uno dice, originalmente no era para proteger a Donetsk y Lugansk, ahora parece que el objetivo es otro, que deje de ser una amenaza a Occidente. Rusia ataca la torre de televisión de Kiev tras advertir a los civiles. Rusia que bombardea Kiev y se ensaña contra la ciudad de Yarkov. Rusia que disparó más de 400 misiles, según dice alto funcionario de defensa de los Estados Unidos. Menores ucranianos hospitalizados son trasladados a búnkeres improvisados.
Casi 700.000 refugiados por la invasión rusa en 5 días de guerra. Lo tiene como titular Euronews. Son cifras de la Organización de las Naciones Unidas. Hablaban de más de 677.000 refugiados y desplazados. En fin, son las 6:40 minutos. Esto nos ofrece un panorama bastante claro de lo que ha ocurrido en estos últimos días. Y es de lo que queremos conversar con Antonio Rodríguez Iturbe. Él es abogado, es profesor de historia en la Universidad de Monte Ávila. Fue embajador de Venezuela en Australia. Embajador, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenos días, Omar. Mucho gusto en saludarte ante esta dramática situación que se está presentando en el mundo actualmente. Efectivamente. Y bueno, seguramente los ucranianos y el presidente Zelensky habrían esperado algo más de Biden, porque Biden, con sus declaraciones ayer de apoyo humanitario y de apoyo económico y de apoyo militar, prácticamente dice, no vamos a luchar en Ucrania, pero sí vamos a apoyar para defender hasta la última pulgada del territorio de los aliados de la OTAN. ¿Cómo lo ve, embajador? Yo lo veo como más el discurso del State of the Union de Biden ciertamente me decepcionó un poco en el sentido que yo lo veo como algo más de lo mismo. No hay nada nuevo referente a Ucrania específicamente, que es lo que estamos hablando, porque ya las medidas que él anunció allí ya eran medidas conocidas. Ciertamente hay un cerco económico hacia Rusia, pero es un cerco que Vladimir Putin, estoy seguro que consideraba probable que existiera y que se había preparado para ello. Uh-huh. En última instancia, digamos, el programa de Putin, como ya se ha visto dolorosamente y muy preocupantemente, pues no alcanza solamente las regiones separatistas, ni mucho menos, sino alcanza primero a invadir y a ocupar directamente y a poner eventualmente un gobierno títere en Ucrania, y quién sabe, inclusive dado sus propias palabras, eventualmente una extensión a lo que formaba parte de la antigua cortina de hierro. Por eso es que Biden se refirió bastante a los países aliados de la NATO, pues que estaban dispuestos a protegerlo. Es una situación que en este momento es impredecible, es una situación que dada digamos, la actitud de Putin, uno no sabe qué pensar ciertamente, porque es como si fuera una especie de estar dispuesto a llegar a una situación de guerra nuclear si eso fuera necesario por parte de Rusia, lo cual tiene a todo el mundo ciertamente pero muy angustiado en este momento, ¿no? Ahora, llama la atención cómo van cambiando los argumentos. Al inicio de esta invasión, que se dijo que no sería invasión, era supuestamente para proteger a la población de Donetsk y de Lugansk y respaldarles en su ambición separatista. Ahora, el mismo Vladimir Putin dice, bueno, no, nuestra ofensiva en Ucrania va a continuar hasta que Occidente deje de ser una amenaza. Y está claro que no ha sido una acción solamente en las zonas de Donetsk y Lugansk, cuando se está atacando Kiev, cuando se acerca allí un convoy de más de 60 kilómetros y se están atacando otras ciudades, incluso lugares civiles, ¿no? Sin duda. De hecho, a Ucrania se la dejó sola. Si uno se pusiera a pensar y a establecer analogías, uno piensa de repente en la guerra del Golfo Pérsico en los años 90, 91 y 92, cuando sencillamente hubo la violación de la soberanía de Kuwait, cómo a través de la ONU se conformó una fuerza multinacional que justamente restableció esa soberanía y sacó directamente al ejército iraquí de Kuwait. Esta situación es mucho más grave que eso, muchísimo más grave que eso, porque aquí se está atacando. Aquí no hay ninguna razón de peso en absoluto, sino un deseo de Putin que realmente ya uno no sabe hasta dónde va a llegar, porque es prácticamente imposible de predecir. Como usted dice anteriormente, había una razón o una explicación, más que una razón, que era las regiones separatistas anexarlas como se anexó en Crimea, pero posteriormente el discurso de Putin ha variado y actualmente las intenciones del mismo tienen el mundo ciertamente en un estado de zozobra, porque pareciera que hubiera perdido una racionalidad elemental al atacar no solamente a Kiev,
y al apropiarse de Ucrania, que lo va a terminar haciendo ciertamente porque Occidente ya ha dado el discurso de Biden, no va a intervenir, sino igualmente porque las próximas regiones serían Polonia, sería Hungría, serían sectores que anteriormente pertenecían a la cortina de hierro en un afán de engrandecer nuevamente a la antigua Unión Soviética, llamándola si se quiere de otra manera, ¿no? Pero sería básicamente una situación muy grave que no es posible en este momento predecir hasta dónde llegaría, porque Occidente tendría eventualmente que intervenir. Sí, por cierto, embajadores Antonio Rodríguez Iturbe, que nos acompaña, interesante cómo están respondiendo los vecinos de Ucrania, particularmente Polonia, que tiene los brazos abiertos para la migración, para los desplazados, para los refugiados ucranianos. Les esperan allí con transporte, les esperan allí para ofrecerles no solamente alimentos, sino hospedaje en caso de no tenerlo, ¿no? Yo creo que es una nota esperanzadora, al menos dentro del drama que representa tener que abandonar tu país por guerra. Dentro de ese drama, la gran si se quiere, buena nueva que esto ha traído hacia una Europa que estaba dividida, se ha unido justamente ante un enemigo común. Finlandia, Suecia, Polonia, etcétera, dicen abierto sus puertas. Eso indica una solidez, ciertamente, que antes no se veía en la Unión Europea y que actualmente se está poniendo en práctica. Y sin el temor, ciertamente, de las reacciones que Putin pudiera tener. Hay una especie de grupalismo realmente muy estrecho en Europa que pudiera, quizás eso sería la esperanza, que pudiera hacer pensar a Putin dos veces sobre lo que está haciendo en este momento y que en la tabla de negociaciones, que hasta ahora son una especie de pequeña burla en el fondo, pudiera hacerlo reaccionar y frenar de alguna manera las acciones que está cometiendo, ¿no? Sí. Pero lo veo muy difícil, Ahora, embajador, ayer decía Joe Biden en el discurso de la Unión, de Estado de la Unión, decía que Putin está aislado, y efectivamente así lo es, y cada vez va quedando más aislado, salvo contadas excepciones, salvo contados países que han brindado su apoyo a Vladimir Putin, pero hay alguno que se aventura más allá en el análisis y dicen que ya Putin perdió la guerra. ¿Usted está viendo que Putin esté perdiendo esta guerra? No, en absoluto. Yo creo que Putin está ganando la guerra. Yo creo que Putin efectivamente se va a apropiar de Ucrania y no va a haber nada que lo pueda impedir. Si Putin llega a eso y después no continúa ciertamente con su afán expansionista y nos provocando con esto, hasta es posible que hasta una tercera guerra mundial, Putin habría logrado su objetivo primario, que era justamente la anexión de Polonia a Rusia, ¿no? De manera que yo no veo en ese sentido una pérdida para Putin, sino una ganancia para Putin, que va a tener sanciones económicas, sí, que va a sufrir ciertamente el país ruso, sí, sin duda alguna que sí, pero que eso ya estaba previamente previsto, sin duda alguna, y que es el precio que Putin está dispuesto a correr, sencillamente, o a sufrir, sencillamente, con la elección de Ucrania a Rusia, ¿no? Y lo va a lograr hasta ahora. ¿Usted logró ver, o al menos leer, digamos, todo el contenido de lo dicho en el Estado de la Unión se lo pregunto porque me refiero a Joe Biden, porque comenzó hablando de Ucrania, agradeció la presencia de la embajadora de Ucrania en los Estados Unidos. Muchas de las decisiones y cosas que dijo tenían que ver con la situación en Ucrania, pero también habló de otros aspectos, habló de la necesidad de revisar el sistema migratorio de los Estados Unidos, habló también de que la pandemia estaba básicamente controlada, que ya más del 70% del país podía estar libremente sin tapabocas. ¿Qué destacaría algunos otros elementos de este discurso? Yo creo que fue un discurso lleno de promesas, el discurso de Biden. Fue un discurso en el cual todas las cosas que anunció directamente relativas a los Estados Unidos, concretamente, no ayudaron mucho, digamos, a crear un clima de confianza. ¿Por qué razón? Porque eran cosas que ya se estaban manejando en el ambiente, porque Biden tiene en este momento menos de un 40% de aprobación, y que si uno vio el discurso del State of the Union, uno veía en la televisión cómo
digamos, el público presente, los senadores presentes y los invitados presentes no mostraban una particular situación de entusiasmo, apartando por supuesto el sector demócrata, ¿no?, que estaba allí presente, pero no se veía un entusiasmo muy particular, ni las nuevas que él informó realmente motivaron al pueblo norteamericano. Esa fue la impresión que a mí me causó el discurso de Biden, ¿no? Sí. Bueno, embajador, gracias por atendernos esta mañana. Muy gentil siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto saludarle. Antonio Rodríguez Iturbe es abogado, es profesor de historia en la Universidad Monte Ávila, fue embajador de Venezuela en Australia. Mire, hemos consultado a tres referencias en tres áreas diferentes sobre lo que ha venido ocurriendo en Ucrania. Por ejemplo, decía yo que Elon Musk había puesto al servicio de Ucrania y sus habitantes su servicio de Internet satelital. Bueno, hemos consultado nosotros a Luis Serrano, el ex coordinador de @Redes Ayuda, es experto en materia tecnológica, para hacer un balance en ese país sobre conectividad, en Rusia y en Ucrania también. Eso nos dijo. Desde antes de que las tropas rusas entraran a Ucrania, ya el gobierno de Ucrania había reportado que sus sitios web habían sufrido ataques de DOS o de denegación de servicio. Desde el 23 de febrero, que fue cuando empezaron los ataques no solo han sido físicos, sino también digitales. Se han caído los servidores del gobierno ucraniano en múltiples ocasiones y los rusos también han sufrido la caída de sus servidores por parte del grupo Anonymous. Por otra parte, las redes sociales han jugado un rol importante por parte de ambos bandos para contar su versión de la historia. Por una parte, los ucranianos han podido documentar lo que sucede en el país y se comunican con el resto del mundo por esa vía. Los rusos han usado sus medios de comunicación estatales para difundir algunos fake news, por lo que Twitter ha puesto una etiqueta tanto a periodistas como a medios que trabajan para el gobierno ruso, y YouTube ha desmonetizado los canales del gobierno ruso. Todos los días se registran más eventos cibernéticos como consecuencia de la guerra. Por ello podríamos decir que esta guerra no solo se libra en Ucrania, sino también en el ciberespacio. Es Luis Serrano de @Redes Ayuda. Hemos visto este fin de semana una imagen que se ha hecho viral como un misil golpeaba la alcaldía de Kharkov en Ucrania, así como algunos otros edificios. Dan cuenta las autoridades ucranianas de bombas que habrían afectado no solamente colegios, también hospitales. Han tenido que improvisar en sótanos, lugares para acoger a recién nacidos, por ejemplo, áreas pediátricas completas. Hemos visto cómo se ha impactado la antena de televisión de Kiev, como también se supo de que habría sido afectado un monumento contra el Holocausto. En fin, ¿qué pasa con la arquitectura, con el urbanismo? Bueno, Felipe Del Montt es arquitecto, es urbanista, es experto de la UNESCO y otros organismos internacionales, especializado en la habilitación, salvaguarda y puesta en valor de la ciudad y su paisaje como producto histórico sostenible de los habitantes en su interacción con la naturaleza. Bueno, también desde ese punto de vista nos hace este análisis Felipe Del Montt. En el caso de una guerra, lo primero que hace un museo es poner a buen resguardo las obras, claro está. Generalmente eso es lo que han hecho en todas partes, con el peligro siempre, como ha pasado, de que muchas obras se pierdan. Pero generalmente los museos tienen planes de contingencia que prevén qué hacer en caso de guerra. Por ejemplo, en la ciudad de Ivánkiv quemaron, en Ucrania acaban de quemar las tropas rusas el Museo de Historia local y en particular 25 obras de la artista folk María Primachenko. Esto es muy significativo, siendo la cultura local uno de los primeros objetivos de un ejército invasor que viene a imponer su propia cultura. Pero el efecto boomerang que tiene en el mundo del arte, que amenaza mucho más las colecciones rusas en el exterior, ¿no? Porque también es muy significativo que los primeros afectados han sido los museos y galerías en Europa que tienen exhibiciones relacionadas con Rusia, ¿no? Incluso muy indirectamente. El propio ministro de Cultura ucraniano, Oleksandr Tkachenko, ha pedido a Europa en particular que limite la presencia rusa en la escena cultural internacional. Eso se sintió de inmediato porque están tomando medidas. La Bienal de Venecia, creo que el pabellón de Rusia fue cerrado,
La primera revista, una de las mejores revistas en el arte, es el Art Newspaper, que acaba de titular en primera página ¿Qué pasará con los tesoros rusos actualmente prestados a museos de Londres y París? Vaya pregunta, porque están previendo sanciones que vayan así de lejos, como a considerar quedarse con esos tesoros como castigo y sanción a Rusia. Qué interesante, Felipe Del Montt. Y hay un aspecto, son muchos otros, la verdad, pero fíjese, la FIFA y la UEFA han excluido a Rusia del Mundial de Qatar, de otras competiciones hasta nuevo aviso. Estamos hablando de equipos nacionales, de selecciones, de clubes también, porque dicen es un país que ha puesto en peligro la paz mundial. Federaciones han empezado a cancelar campeonatos, a cancelar pruebas mundiales en suelo ruso. El Comité Olímpico Internacional recomienda excluir también a los atletas bielorrusos. Retiraron la orden olímpica a Putin. El Gran Premio de Sochi de Fórmula 1 fue cancelado. Y así, mire, piscina corta, karate, hockey, ciclismo van tomando decisiones para este año 2022. Luis Carlos Calatrava es comentarista deportivo del Circuito Unión Radio de Sancla de BIM Sport. Luis Carlos no tiene también esta posición con respecto al deporte y la guerra. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania ha habido un sinfín de sanciones económicas al gobierno de Vladimir Putin, pero el deporte ruso también ha sufrido sanciones que dejarán una huella. La primera, y que dejó un mayor impacto, fue el retiro de la sede de la final de Champions League. El pasado 25 de febrero, la UEFA dejó a la ciudad de San Petersburgo sin el partido decisivo del torneo de clubes más importante del viejo continente, que se traslada ahora al estadio Saint-Denis de París. Las sanciones futbolísticas para clubes y selecciones rusas fueron escalando hasta la suspensión indefinida por parte de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso, lo que implica la exclusión de Rusia del Mundial del 2022. Pero no solo el fútbol se pronunció al respecto. La Fórmula 1 se unió a la postura de la UEFA y FIFA y anunció la cancelación del Gran Premio de Rusia que se iba a disputar en el circuito de Sochi en el mes de septiembre. Hasta este martes por la noche, la Euroliga de baloncesto, la Federación Internacional de Rugby, la Federación Internacional de Atletismo, el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Tenis, la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales y la Federación Internacional de Bádminton se han pronunciado, han sancionado y suspendido a las delegaciones, torneos, selecciones y clubes rusos. Asimismo, World Taekwondo, la Federación Internacional de este deporte, retiró a Vladimir Putin el cinturón negro honorífico de 9º Dan. Es Luis Carlos Calatrava. Agradecer no solamente a Antonio Rodríguez Iturbia, a Luis Serrano, Felipe Del Montt y Luis Carlos Calatrava por este aporte a esta hora de nuestro programa. Luego de la pausa estaremos conversando con Asdrúbal Oliveros. Es hoy miércoles, aunque nos parezca lunes o nos parezca jueves, según sea el caso. Bueno, es miércoles de Agenda Económica y tendremos lo que será una interesante conversación con Ina Kowalska. Ella es experta en gestión y apoyo operativo. Ella es ucraniana, hace vida en España, tiene a su familia aún, buena parte de ella en Ucrania, y estará con nosotros también Jorge Gómez, experto en inteligencia. Él fue militar español, fue miembro del Servicio de Inteligencia Español. Es hoy día el CEO de HACI. HACI es HACI, quise decir High Strategies Intelligence, es una empresa con sede en España. Vamos a conversar con ellos luego de esta agenda económica del día de hoy.